Noticiero en redes, preguntarle sobre la fortaleza del peso que continúa Sí. debajo de los, bueno, en el equivalente al dólar estadounidense, debajo de los 18 pesos. La valoración de cómo se mantiene esto. Pues es la fortaleza de la economía mexicana. Leía un artículo que decía es que hay fortaleza macroeconómica, pero ha disminuido el empleo y han disminuido. Son las dos, tienen que ser las dos y hemos trabajado para ello. Además el empleo ha aumentado. Pero esto tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana y la certidumbre, porque si no, no habría inversión en pesos. Se compran pesos para garantizar, digo porque ven que es una moneda estable y hay estabilidad en el país, si no, no estaría ocurriendo esto. Entonces es parte de nuestro modelo económico, que es fortaleza macroeconómica y también apoyo a la gente. En otra pregunta, Presidenta, sobre García Luna. García Luna, preso actualmente y ya sentenciado en Estados Unidos, a través de su defensa está apelando su sentencia, está pidiendo la revisión, mejor dicho, allá en Estados Unidos. Algunas lecturas de gente que sabe sobre todos estos temas es que buscaría seguir el camino de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño acusado de narcotráfico, pues liberado por parte del presidente estadounidense y pues con consecuencias políticas para ese país centroamericano. Preguntarle usted cómo está viendo esta situación en una posibilidad de que esto surja hacia este punto, o descartaría esto. Bueno, él tiene derecho como cualquier ciudadano. Sin embargo, no creo que haya esta opción. El propio gobierno de los Estados Unidos, ¿se acuerdan? Cuando entró el presidente Trump, puso en un documento de la Casa Blanca al caso de García Luna, como un caso de vínculo de un servidor público. Bueno, servidor público no se puede decir, ¿verdad? Porque servidor público quiere decir que estás al servicio del pueblo. De alguien que formó parte del gobierno de Calderón en la máxima posición y que se demostró que estaba vinculado con el narcotráfico. Entonces no creo que haya una salida en este sentido. De todas maneras, recuerden que en México tiene órdenes de aprehensión y en todo caso se pediría la extradición, pero aquí tiene órdenes de aprehensión. Recientemente detuvieron una persona que trabajaba con García Luna, ya relacionada con los contratos posteriores a cuando fue secretario de Seguridad, porque en el juicio que tuvo en Estados Unidos ya no consideraron, solamente consideraron la parte cuando él trabajó en el gobierno, pero posterior a que trabajó en el gobierno, pues hay mucha documentación de contratos con corrupción que hizo con el gobierno de México, de entonces Peña Nieto, o con funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Y por eso fue detenida una colaboradora de García Luna recientemente por la Fiscalía General de la República. Entonces no creo que ocurra, pero de todas maneras, pues aquí tiene órdenes de aprehensión. Gracias, Presidenta. También sobre su gira del fin de semana, preguntarle si nos pudiera dar más información a detalle sobre esta planta de ciclo combinado. He estado leyendo algunos datos al respecto sobre esta planta ya, el inicio allá en Querétaro, sobre este apoyo y esto que ha presentado la Comisión Federal de Electricidad al respecto. El trabajo que se hizo durante el periodo del presidente López Obrador y del licenciado Bartlett en la CFE fue muy bueno. No solamente recuperaron a Comisión Federal de Electricidad y la capacidad del Estado mexicano para generar 54% de la energía eléctrica, sino que CFE es una empresa que se financia sola. Tiene un apoyo, pero es para las tarifas de alrededor de, creo que este año fueron casi 100,000 millones de pesos, que se dieron a Comisión Federal de Electricidad para garantizar que las tarifas del consumo de los consumidores más bajos se mantenga
en ese nivel, que no aumente el precio de la electricidad. Pero el financiamiento de CFE es un financiamiento propio a través de distintos esquemas que se mantuvieron ahora después del cambio en la Constitución y en la ley de electricidad, de Comisión Federal de Electricidad. Y se hicieron varias plantas, particularmente de ciclo combinado. Ciclo combinado es una planta de generación que es más eficiente que las termoeléctricas convencionales. Ya tiene muchos años que iniciaron estas plantas en México, pero ahora este modelo que inició con el presidente López Obrador es una tecnología que usa poca agua, permite un enfriamiento con muy poca agua, de tal manera que aumenta la producción de energía y disminuye el consumo de agua. Y son plantas muy eficientes. Ya inauguramos varias, inauguramos en este caso la de Querétaro, del SAUS, que es de 268 megawatts, si mal no me acuerdo, es 268 megawatts, y es parte de estas plantas que inició el presidente López Obrador con CFE y que a nosotros nos va a tocar inaugurar. Nos quedan 3, 2 de ellas en la península de Yucatán, y aparte pues son las nuevas plantas que presentamos, que son 5 plantas de ciclo combinado adicionales que se van a construir, además de todas las plantas de energías renovables que también va a construir CFE. Hay otro dato incluso en el tema económico. El día de ayer el INEGI presentó datos estadísticos respecto al turismo en torno, con referencia al PIB, que representa un 8.7% del PIB del año pasado, del 2024, y que sumaría 2.713 millones. Yo preguntarle al respecto, Presidenta, sobre Sí, vamos a invitar a Josefina, porque realmente son datos muy buenos, los de turismo de este año, muy buenos. Ya había presentado ella una parte, sí, y ahora salen otros datos del INEGI que refuerzan lo que habíamos venido diciendo, que en el tema de turismo, como dice Josefina, México está de moda, o como decimos, México está de moda. Muchísimos turistas y visitantes quieren venir a México. Por último, Presidenta, hoy hace 28 años sucedió una masacre en Chiapas. No quisiera dejar de registrarlo, la masacre de Acteal, donde asesinaron a 45 indígenas, muchos de ellos mujeres, incluso embarazadas, a niñas, a niños, en un momento y en un marco donde pues en ese entonces, en 1997, gobernaba Ernesto Zedillo Ponce de León, y que este tipo de políticas de crear paramilitares, específicamente en esta zona, en Chiapas, que fue a partir del conflicto o del levantamiento de los zapatistas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. De acuerdo al registro, los paramilitares fueron formados desde el propio gobierno de Carlos Salinas de Gortari, continuaron este crecimiento como un elemento de contrainsurgencia en contra de este levantamiento que acabo de mencionar, pero pues el resultado fue mujeres, hombres, niñas, niños que estaban rezando en Chenaló, en la comunidad de Acteal, y que fueron masacrados vilmente. Fue algo brutal y que fue una política, quisiera yo registrarlo tal cual, pues que incluso nunca hubo justicia, exigieron justicia, incluso fueron pues a otras instancias. El gobierno del expresidente López Obrador sí hubo un reconocimiento sobre la actuación del Estado en torno a este hecho, y pues yo nada más quisiera registrarlo también y preguntarle por qué estos eran precisamente los regímenes que estaban gobernando en México y que pocas veces se habla, pocas veces se dice o se trae a la cuenta, principalmente por los medios corporativos o por los comentócratas o por todo este tipo de situaciones que dicen que el autoritarismo y todo eso, pero ahí es donde hay elementos muy concretos y que no fue castigado este artero y brutal crimen, entre muchos otros, pero el día de hoy recordamos eso. Qué bueno que lo mencionas. Somos otra cosa, no somos iguales a los gobiernos del PRIAN
porque en realidad fue lo mismo. Y hay mucha hipocresía cuando se habla del autoritarismo, porque no se mencionan estos actos criminales desde el Estado, que son muchos, desde el siglo XX y después del siglo XXI. Los gobiernos previos al periodo neoliberal y los posteriores, o los del gobierno neoliberal más bien. Nosotros nos comprometimos a que nunca íbamos a usar la fuerza del Estado contra un pueblo, una movilización, y cuando hay abuso policial o de algún elemento de las fuerzas federales, tiene que sancionarse. Pero nunca se ordena desde el gobierno. Eso sí es autoritarismo. Eso sí es autoritarismo. Aquí hay libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de reunión, libertad de expresión. A nadie se sanciona, a nadie se censura, a nadie. No hay una llamada por teléfono desde presidencia a algún medio de comunicación para decir corre a este reportero porque ya habló mal de mí. Nunca, jamás. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Claro, también creemos en la necesidad de un debate y en la necesidad de responder, porque si no, imagínense. Pero en efecto fueron gobiernos muy autoritarios contra el pueblo. Y hay que recordarlo, a ver si lo traemos para que, José Alfonso, a ver si lo traen luego el tema para hacer una revisión. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver, Hidalgo, vamos para Hidalgo. Gracias, Presidenta. Buenos días, Marco Antonio Olvera del periódico digital Hidalgo News. Yo quisiera saber cómo va el proceso de la coquizadora, que definitivamente aumentaría la independencia energética del país junto con lo que se está produciendo en Dos Bocas y pues prácticamente la independencia de México con el tema de las gasolinas, pues dejará un buen sabor de boca, digamos, en ese sentido. Tula ya está produciendo mucho más gasolina. Ya está el primer equipo funcionando desde hace ya algunas semanas. Y le falta todavía algunos temas, pero Tula va muy avanzado ahora que venga Pemex. Dije que iba a venir esta semana, pero se va a perder mucho todo el trabajo que se ha hecho en Pemex. Lo vamos a dejar para enero, la información sobre Pemex, porque es muy, muy relevante. Y la coquizadora va muy avanzada, a ver si vamos también a la refinería de Tula, para que se conozca el trabajo que se está haciendo ahí, y todo el programa ambiental para Tula, que es el saneamiento del río, la reconversión de la planta de combustóleo a gas. Había un conflicto social ahí también muy añejo, de que no permitían que pasara el gasoducto y ya se resolvió. Entonces va muy bien lo de la planta, en general el proyecto de Tula y particularmente la refinería. Presidenta, y en otro tema, perdóneme que yo... A ver si te dice, Víctor, de cuánto subió la producción de gasolinas en Tula. Gracias. Perdón que yo le insista, Presidenta, pero cuando no se resuelven las cosas hay que insistir. El decreto de 1985 de Miguel de la Madrid daba una orden ejecutiva para que 3.500 hectáreas del municipio de San Agustín Tlaxiaca fueran beneficiadas con el agua negra. El agua negra le beneficia mucho a los agricultores porque obviamente sus productos crecen más y se obtiene una mejor cosecha. De esas 3.500 hectáreas, pues también está la pequeña propiedad y en total serían 4.000 hectáreas. Yo le planteé aquí esto más o menos hace un medio año, Presidenta. Ha habido pláticas con pues, la gente con agua, con Mauricio, con Efraín.
Sin embargo, la gente que se opone es la gente de Conagua estatal. Los beneficios que tendrían ese municipio son las comunidades de Benito Juárez, Puerto México, Ixcuititlapilco, que quiere decir en Otomí, Rincón del Perro, que se fundó en 1531. Su iglesia tiene 500 años. También está en la comunidad de Llano Largo, San Juan Tecajic. Ahí el que ha insistido mucho en que no se lleve a cabo para que estos agricultores que en realidad viven en una pobreza extrema, y ojalá que usted pudiera visitarlos para que viera cómo viven, presidenta. Es Salvador Pérez Gómez, exalcalde de Jacuba, 2 veces ha tenido el cargo y retiene el agua y obviamente no permitió que se llevara a cabo la ejecución del decreto que ordenó el entonces presidente Miguel de la Madrid. Esto también está en contubernio con José Ángel Félix, actual gerente de riegos de Conagua en Chihuahua. Fue director de Conagua en Chihuahua y obviamente también se le acusa o le señala de haber entregado pozos pues a la gente que hoy tiene grandes cantidades de agua en ese estado. También fue director de Conagua en Hidalgo. Presidenta, en ese sentido los agricultores le hacen una propuesta, ojalá les escuche, que ellos entregan los 10 pozos de agua potable que usan para regar sus plantíos, no a cambio, pero sí para que se concrete este proyecto de aguas negras, que además pues serían 20 kilómetros. Tiene que ser aguas grises, porque... o aguas grises, porque sí, ya obviamente corren y ya se van. Bueno, grises filtran, que ya hubo un tratamiento. Claro, y en ese sentido, pues ellos están en acuerdo con usted para que se regresen esos pozos de agua dulce para consumo humano, y lo único que tendría que ser... Pásanos los datos y le pido a Efraín que lo atienda de manera personal. Y ojalá que se ejecute, presidenta. Sí. Porque beneficiaría mucho, porque si ustedes entregan esos 10 pozos que están activos, bueno, si gente entrega 10 pozos que están activos y 10 que pretenden construir, su gobierno estaría gastando más o menos 400 millones de pesos. Y si se hace ese ducto de aguas grises, como usted bien dice, por el proceso que corre cuando lleva en el camino a su destino, pues gastaría nada más 180 millones de pesos, o sea, menos de la mitad. Lo revisamos, le pido a Efraín que lo atienda de manera personal. Adriana, a ver si ahí me ayudas. Presidenta, y en ese sentido, el parque ecológico en Tula pues no tuvo gran éxito, pues por muchas razones. Y en ese sentido, el municipio de San Agustín Tlaxiaca pues está dispuesto a ayudar para que obviamente pues se regrese ese proyecto, que además... Yo creo que ya se va a ir a Puebla ese proyecto. ¿Se va a ir a Puebla? Sí, se planteó, aquí lo dijimos, un proyecto le llamamos el Parque de Economía Circular. Se trata del procesamiento de residuos de distinto tipo. Por ejemplo, las llantas, para que el residuo de las llantas pueda ser utilizado para tender caminos. Procesamiento de ropa, incluso ropa que ya no se usa, que está en mal estado, para poder recuperar los hilos y poder hacer nuevos textiles. De plásticos para la producción también de algún tipo de combustible, cascajo para la utilización de nuevo para cemento, para banquetas y otras áreas. En fin, hay ya como 10 empresas que están dispuestas al parque. Finalmente ahí la comunidad no quiso. Nosotros hacemos consultas, si la gente quiere o no quiere, tienen sus razones. Ahí además iba a ser un parque ecológico para que hubiera una distancia entre el poblado y este centro de comunidad. Era extraordinario. Entonces, finalmente la comunidad no quiso y ya hay un predio en Puebla en donde muy probablemente se haga allí y no hay comunidades cercanas, lo cual también pues ya permite que se realice. Presidente, hace unos días se llevó a cabo pues, prácticamente los 100 días de la nueva corte. ¿Cómo ve usted ese?
ese tránsito de esa nueva generación de integrantes de la Corte, ministros y Muy bien, y se va a ir consolidando el nuevo Poder Judicial.